La gracia del Señor Jesucristo sea con la amada iglesia y una vez más por este medio, hoy para estudiar acerca de un texto y un tema en particular que he seleccionado para compartir con todos ustedes. Como verán, estoy disfrutando de un café en este día maravilloso y hermoso que nos ha dado Dios. Y como es un buen momento, ya que estamos en cuarentena, creo que es una buena opción para estudiar la palabra de Dios. Y hoy lo que vamos a hacer a modo de estudio es centrarnos en un tema que creo que me parece que no es muy conocido dentro del ámbito de la iglesia, entre los redimidos, y yo quiero hoy compartir con cada uno de ustedes acerca de el reino de Dios, a través de la historia de la humanidad y a través de toda la Biblia, cómo es que podemos decir que Dios quiso establecer su reino en medio nuestro. Y para esto nos vamos a remontar al principio de la historia y nos vamos a remitir a cuando todo inició en su propósito del Señor Jesucristo establecer su reino. Y esto nos va a llevar un tiempo. Este video va a ser fraccionado seguramente porque se va a extender un momento más de lo debido. Esto no es una predicación de la Biblia, no es una predicación expositiva como se suele hacer en los púlpitos, sino que en este caso a modo de estudio y de abrir las escrituras nos vamos a centrar en el tema el reino de Dios. Y para eso hay que ir al principio de la historia y vamos a navegar a través de la Biblia hasta llegar al presente. Y vamos a ir por el significado de la palabra, vamos a comenzar con el significado de la palabra reino, que es interesantísimo. Y vamos a encontrarnos con las diferentes exposiciones y explicaciones acerca del reino de Dios. Acompáñenme a la Biblia, vamos a tomar como texto de inicio, de análisis, Mateo capítulo 6 y versículo 33. Y el texto dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La mayoría de los textos no van a estar puestos en pantalla, pero vamos a ir buscando, porque ya que es un estudio, un análisis en profundidad acerca de un tema que la palabra de Dios menciona a través, por medio de la trazabilidad bíblica, aparece en todos los ámbitos y en todos los tiempos. Por eso es importante. Yo voy a ir dando textos bíblicos y vamos a ir buscándolos uno a uno. ¿Le parece bien? Bueno, como leímos en Mateo 6:33, ahora les leo la versión traducción lenguaje actual, dice así: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Traducción lenguaje actual. El tema, como bien dije, es el reino de Dios, centrado en Mateo 6:33. Y vamos al punto número 1, ya que estamos, y dice así: la palabra reino y su origen y etimología en el griego. La palabra reino en griego, tal como aparece en Mateo 6:33, es un término griego que es basileia, propiamente realeza, abstractamente reinar, gobernar, o concretamente campo o ámbito de gobierno, literalmente o figurativamente, y esta palabra puede traducirse basileia, reinar o reino. Hay dos palabras más en el hebreo, porque también vamos a ir al principio, desde el tiempo antiguo. Para reino hay una que es mamlaká, hebreo dominio, estado, gobierno o concretamente la nación, el ámbito de una nación. Y esta mamlaká puede ser traducido real, reinado o reino. Hay otra palabra más en hebreo que es malkut. Es gobierno, dominio. Gobierno o dominio. Y puede ser traducido malkut, puede ser traducido al español real, regia, reina, reinado, reinar, reino. Eso es para dar inicio al significado de la palabra reino, tal como aparece en la escritura. Y el punto número 2, ya comenzando, entrando de lleno en tema, es el reino y las diferentes expresiones en la Biblia. Antes de comenzar con el punto 2, quiero
mencionar algo que creo que amerita, es importante. Y es que no podemos nosotros entender el aspecto de un reino, en este caso el reino de Dios, no lo podemos igualar a como pudiera ser el reino de Holanda o el Reino Unido de Gran Bretaña o el reino de España, que se circunscribe a un país local donde está gobernado por una monarquía. Y yo creo que gran parte del pueblo evangélico nos cuesta muchísimo poder tener y comprender, poder tener una cabal comprensión de lo que significa un reinado. Y yo creo que en el mundo latino y más que nada occidental, me parece que nos es un tanto difícil poder vivir en un ámbito de reino, de un reino o de la realeza, o vivir bajo un reinado. Tal vez deba ser por eso, porque nuestro origen como nación, si bien somos un desprendimiento y fuimos colonizados por España, que ya estaba bajo un reinado, y sus coletazos también llegaron acá al continente americano por el Imperio de España o por el Reino de España. Acá en Argentina y puntualmente en Buenos Aires no se estableció, no alcanzó a establecerse un reinado, si bien había un virreinato del Río de la Plata, pero en definitiva y a modo de conclusión, Argentina, como la mayoría de los países del continente americano, evitó vivir bajo un reino, bajo un reinado, así como muchos otros países en el mundo. Y yo creo que eso debe ser el problema por el cual nos cuesta tanto entender el reino de Dios. Como no conocemos o no estamos habituados y tampoco hemos estudiado en profundidad lo que es un reinado, un reino o una realeza, tal vez nos cuesta entender a nosotros como cristianos lo que significa tener un Dios soberano y sobre todo la palabra puntualmente soberano, que implica rey o uno que domina y gobierna sobre todo. Por eso quería hacer esta aclaración, tal vez por eso sea alguno de los motivos por los cuales no podemos entender muy bien el reino de Dios. Comenzando, como dije en el punto número 2, el reino y las diferentes expresiones que aparecen en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. Y prestemos atención porque ustedes lo van a tener en pantalla. El reino de los cielos, la expresión el reino de los cielos aparece 32 veces en el Evangelio de Mateo. El reino de Dios aparece 5 veces nada más en el Evangelio de Mateo, 2 veces en el Evangelio de Juan, 15 veces en el Evangelio de Marcos y, escuche bien, 33 veces en el libro de Lucas y solamente 7 en el libro de los Hechos. Y aparece una expresión más en Efesios 5:5. Si ustedes me acompañan, vamos a buscarlo rápidamente y así vamos a estar en este estudio, en este análisis del texto. Efesios 5:5, hay una expresión más que es la única que encontré después del libro de los Hechos. Si después alguien llega a encontrar alguna expresión más con referencia al reino de Dios o al reino del Señor Jesucristo, me lo hace llegar en algún comentario debajo del video, debajo, donde va a aparecer el lugar para comentario. Fíjense que Efesios 5:5 dice: porque saben esto, o sepan esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de Cristo y de Dios. Esta es la tercera expresión que pude encontrar en el Nuevo Testamento con referencia al reino de Dios. Repetimos el punto número 2. Las diferentes expresiones en cuanto al reino en el Nuevo Testamento, todas, por no decir el 99%, están en los evangelios. Esta expresión salen de la boca misma del Señor Jesús. El reino de los cielos 32 veces en Mateo. El reino de Dios aparece en Mateo 5 veces, nada más, y ahora voy a explicar por qué. 2 veces en Juan, 15 veces en Marcos, 33 veces en Lucas, es el que en mayor grado aparece, es en el Evangelio de Lucas, el reino de Dios, y 7 veces en el libro de los Hechos. ¿Por qué razón aparece el reino de los cielos en Mateo 32 veces y solamente 5 veces aparece en Mateo el reino de Dios? Bueno, eso es algo no es tan complejo entenderlo. Lo que sucede es que
Mateo presenta en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo como el Rey con el reino, o el Rey del reino. Es el Mesías prometido a la nación hebrea. Y como Mateo se aboca puntualmente a escribir su evangelio, transmitírselo a la nación hebrea, los hebreos, los israelitas, tenían por tradición y costumbre no mencionar el nombre de Dios. Entonces por eso Mateo decide llamar el reino de Dios, pasarlo a otra expresión parecida, similar, que es el reino de los cielos, que era más común en el mundo hebreo. Solamente esa es la razón. Después el resto de los evangelios, como el de Marcos, el de Juan o de Lucas, no tienen ningún inconveniente, dado que esta expresión es casi universal, el reino de Dios. Y como vimos en Efesios 5:5, el reino de Cristo y de Dios en boca de nuestro hermano Pablo. Ahora sí pasamos al punto número 3. Acuérdese, estamos viendo el reino de Dios en plenitud, desde sus orígenes. El reino a través de la historia humana, a través de la Biblia en la historia de la humanidad. Y 3:1, tenemos ahí, ustedes lo van a tener en pantalla, el comienzo del reino en la tierra. ¿Cuándo es que comienza el reino de Dios en la tierra? Y esto tiene lugar, las primeras criaturas humanas, Adán y Eva, también conocieron o conocían a Jehová como Dios, el creador del cielo y de la tierra, y reconocían su autoridad. Él mismo les asignó una zona donde residir y cultivar, así como delegarles autoridad sobre otras criaturas, como lo dice en Génesis 2:15, o cuando él asignó, delegó autoridad sobre el resto de la creación. En Génesis 2:15, si ustedes me acompañan, vamos a ir a ver Génesis, el primer libro de la Biblia, donde aparece luego inmediatamente después de los días de la creación. Yo tomé Génesis 2:15, muy conocido. Tomó pues a Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el primero y único mandamiento que existe en el Génesis. Y bueno, no fue muy difícil de violar ese mandamiento, parece ser, ¿verdad? En Génesis, en Edén de Dios, o mejor dicho, en Edén, Dios ejercía su soberanía sobre el hombre con benevolencia, sin añadir restricciones innecesarias. La relación entre Dios y el hombre exigía que éste le obedeciera como obedece un hijo a un padre. Y ahí tenemos una cita, 1 Timoteo 1, de versículo 8. Vamos a la carta a Timoteo, inmediatamente busquen junto conmigo, así me ayudan, o mejor dicho, ustedes también se aplican a leer la palabra de Dios en estos días que vienen muy bien y es necesario estudiar la palabra de Dios. 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahí acá Pablo hace una referencia directa acerca de la ley de Dios. Y bueno, para remitirnos en el principio, como dijimos en el libro del Génesis, en el capítulo 2, es la primera restricción o mandamiento que el Señor coloca en su comienzo del reino en Génesis, es de no comer de cierto árbol, del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Ese era todos los mandamientos, era uno solo. Y esto es importante, quiero hacer una aclaración antes de continuar con el punto número 3. Dios, cuando comienza la obra de creación y la culmina, como lo podemos ver en el capítulo 1 de Génesis, dice que reposó el séptimo día y lo bendijo Dios y reposó de toda su obra aquel día, el día séptimo.
Y luego después pasamos al capítulo 2 y hay como una recopilación de los días de la creación y se hace mención acerca del huerto y que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente, y lo colocó en el huerto que él había creado para que el hombre lo custodiara, lo labrara, lo cuidara, lo supervisara. Bueno, ese trabajo que el Señor le encomendó a Adán era la tarea de un rey, o pudiéramos decir un virrey. Dios creó al hombre para colocarlo en medio de su creación. Entonces Adán pasó a formar parte del reinado de Dios mismo, acá en la tierra. Y lo coloca Adán con esa autoridad, porque es clara el mandato que le da Dios a Adán en el principio, para que lo cuidara, para que lo labrara, para que lo supervisara, para que Adán fuera el que rigiera esa creación. No sé si ustedes alcanzan a entender o a comprender, pero el propósito de Génesis es mostrarnos, aparte del poder de Dios a través de la creación, sino también cuál era el propósito de esta creación, cuál fue el propósito. Y el propósito fue puntualmente colocar a Adán, junto con su esposa Eva, al frente de esta creación para que gobernara la creación. Ese es el propósito principal. Y así dar comienzo al origen del reinado o el reino de Dios con una sede acá en la tierra. ¿Se entiende? Es interesantísimo lo que implica el reino de Dios. Y ahora vamos al 3, seguimos en el capítulo 3, punto número 2. El reino caído. Lo titulé yo y comenzamos, y acompáñenme a leer, que lo va a tener en pantalla. Dice: la primera pareja humana se rebela contra la autoridad del Creador. Génesis capítulo 3 y versículo número 17. Génesis capítulo 3, un pasaje bien conocido por cada uno de aquellos que estudiamos la palabra de Dios. 3, 17, podemos leer al 19. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. O sea que los dos estuvieron involucrados en esta situación. Prosigo leyendo en la imagen que ustedes tienen en pantalla. Como esta rebelión surgió en la tierra, es lógico que también se resuelva en los términos de la tierra. Cuando Dios dictó sentencia contra los primeros rebeldes, en este caso Adán y Eva, pronunció la primera profecía en la que expuso su propósito de aprovisionarse de un medio, una descendencia, entre comillas, para aplastar definitivamente a las fuerzas rebeldes, según 3.15. ¿Recuerdan Génesis 3.15? Fíjense, esto es conocido en el mundo de la teología como el protoevangelio. El protoevangelio, sí. Fíjense por qué. Leemos el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta sentencia cae sobre la serpiente. ¿Recuerdan? Cuando Eva termina diciendo que la serpiente me engañó y yo comí, bueno, entonces va a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. ¿Sí? Esto todo hay todo un bosquejo y un estudio que hay con referencia solamente a este solo versículo, pero acá no podemos perder tiempo en esto. Mejor dicho, no podemos emplear el tiempo en el verso 15. Nos estamos dedicando al reino de Dios. Y ahora sí pasamos al 3.3. La necesidad de un reino divino acá en la tierra. Desde el principio de la rebelión humana hasta el diluvio de Noé, se observa con claridad la necesidad de un gobierno divino para la humanidad. La sociedad humana tuvo que enfrentarse
pronto a la división, a la violencia y el crimen. Y ahora sí, Génesis, ahí tenemos en Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Ahí el texto cita el inconveniente y el problema, el primer homicidio que se comete en los inicios, al menos relatado en la palabra de Dios, en la Biblia, que es un homicidio entre hermanos, un asesinato. Caín mata a su hermano Abel. No se dice cuánto tiempo ejerció autoridad patriarcal sobre sus descendientes Adán durante sus 930 años que él vivió acá en la tierra. No obstante, para la séptima generación la impiedad era extremadamente grave, era muchísima. Génesis 6, y ahí podemos leer en Génesis 6, capítulo 6, verso 1 al 13. Tenemos una lectura, tenemos que ir rápido, vamos a leer nada más que hasta el verso 8. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los varones, o los valientes, perdón, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, verso 8, halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, nosotros conocemos, para aquellos que estamos habituados a la lectura bíblica, que luego viene la orden a Noé para construir el arca, porque le había anunciado a Noé que en 120 años iba a destruir la tierra, ¿sí? Estamos en el capítulo 3 y en el punto número 3. Génesis, después de la lectura de Génesis 6, 1 al 13, dice así: a esta situación contribuyó el que algunas criaturas celestiales intervinieran en la sociedad humana, como lo que yo mencionaba recién en un momento, en contra de la voluntad y el propósito divino. Según Génesis 6 del 1 al 4, lo tenemos que comparar. Por ejemplo, hay una mención, como yo les decía, vamos a la carta de Judas. Ahí podemos hacer una breve lectura de Judas, la carta que está antes de Apocalipsis. Seguramente la deben conocer, el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas hace una mención, una alusión directa a esto que tiene que ver con los ángeles caídos. Y fíjense que la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Acá también Pedro hace hay una alusión directa, entendemos, creemos que no estamos equivocados, que Pedro hace mención a este acontecimiento de Génesis 6, ¿sí? Sigo leyendo en la nota que ustedes tienen en pantalla, capítulo 3.3. Aunque la tierra se había convertido en un foco de rebelión, Jehová no renunció a su dominio sobre ella. El diluvio universal probó una vez más su poder y su capacidad para hacer cumplir su voluntad sobre toda la tierra, al igual que en cualquier otra parte del universo. ¿Qué quiere decir? Que en el punto 3, 3.3, que a pesar de que parecía que el reino de Dios se había fallado, se había concretado en una falla, pero no es así, porque Dios es el que en definitiva siempre sigue teniendo el control, como hoy. A pesar del virus y de la pandemia que se ciernen sobre este mundo, Dios sigue teniendo el control absoluto de todo lo que acontece. Y eso también me llama la atención. ¿Cómo puede ser que una
un virus que es microscópico, fíjense en el desastre que puede causar en la sociedad moderna, con toda la tecnología, con todo lo que el hombre ha podido llegar a conquistar o ha podido llegar a discernir y ha descubierto, en su gran capacidad, obviamente, a través de la ciencia. Creo que también esto es una bendición de Dios, pero fíjense, creo que estas pandemias como lo que hoy estamos viviendo, como las anteriores que han sucedido en la historia, que yo comentaba en un grupo de pastores, esto nos deja de manera concreta y visible y palpable. El poder de Dios es absoluto, es soberano. No hay un lugar donde Él no esté, no reine. Él tiene todo bajo control. Él utiliza su misma creación para llevar adelante su poder, su gobierno, su majestad, su gloria, su soberanía. No hay nada, absolutamente nada, que eso pueda ser impedido, que el reino de Dios pueda ser establecido. Y que aparentemente en este mundo parece que no impera Dios, que no gobierna Dios, que no rige Dios, pero pensar así no es bueno. Por eso la importancia de la fe. Aquellos que tenemos fe y creemos que Dios es soberano, descansamos en paz, sabiendo que Él está en control absoluto de todo lo que sucede. Lo que sucedió en aquel momento con el diluvio de Noé, como lo que va a suceder en este momento que estamos atravesando en esta hora, en este tiempo, en este mundo. Sabemos, aquellos que tenemos fe y creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el que reina y el solo soberano de este universo, en el cual está insertada la tierra, no hay nada que se pueda escapar de su poder y de su misericordia. Y vaya que ha mostrado poder a través de los siglos y los milenios nuestro Dios. Pero podemos seguir un poco más con el tema el reino de Dios.